Le agradezco al fiscal general de Michoacán que nos tome la comunicación para hablar de lo que está pasando en este estado de la República, principalmente por las informaciones que se dieron a conocer este fin de semana por parte de Omar García Harfuch, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Bueno, pues nos ha informado que personas cercanas al alcalde de Uruapan, asesinado el año pasado, Carlos Manzo, pues podrían estar relacionadas con este asesinato y fueron detenidas estas personas. Hay un conjunto de situaciones que se viven en este momento en Michoacán. Desde luego también está el llamado Plan Michoacán, que tiene que ver con la estrategia integral para enfrentar el tema de la inseguridad y el propio desarrollo del Estado de Michoacán, fortaleciendo el tema de la seguridad y desde luego las inversiones de carácter económico y social que están de la mano de este Plan Michoacán que se echó a andar y se está cumpliendo un año precisamente de que se inició. Estamos hablando de que en el caso de Carlos Manzo, bueno, pues por muchas razones la atención de la sociedad mexicana está puesta en este lugar del país. Gracias, Carlos Torres Piña, por estar aquí. Gracias, fiscal, por tomar la comunicación y contarnos o compartir la actualización de lo que está ocurriendo en este estado de la República. Carlos, bienvenido y feliz 2026. Igualmente, Carmen, feliz año, buen día para ti, tu amable auditorio. Gracias, Carlos. ¿Qué nos podrías compartir en este momento de la mañana sobre el caso Manzo? Sí, comentarte, como bien se informó el día de ayer y mencionabas aquí en tu introducción, que el día 8 se hizo la detención de Samuel N., quien era el director de vinculación y también fungía con actividades de protocolo de quien era el alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y el día 9 también se hizo la detención de Josué N., quienes eran los dos vínculos de informar al licenciado Jorge Armando N. como uno de los actores intelectuales y quien organizó y planeó las actividades para perpetrar este homicidio del alcalde de Uruapan. Decirte que en las entrevistas, desde 15 días antes, ambos conocían del hecho de la planeación de este hecho lamentable de Uruapan, y pues quien informaba al licenciado Jorge Armando N. a través del viejito Josué N. era el mismo director de vinculación, Samuel N., quien en todo momento compartía el minuto a minuto de las actividades del alcalde, desde el retraso que había dentro de la Plaza de la Cultura, donde iniciaría con el encendido de velas, y todas estas conversaciones que iba informándole a Jorge Armando a través del viejito Josué N. para poder perpetuar este hecho lamentable del 1 de noviembre, a través del grupo Trema, que tenía diversos integrantes, entre ellos a Jorge Armando N., pues ellos compartían todos estos textos, todas estas conversaciones que se filtraban del minuto a minuto del 1 de noviembre para poder realizar esta situación y ejecución sobre el alcalde de Uruapan, Carmen. ¿Lograron saber todo esto con sus propias conversaciones en WhatsApp, en comunicaciones directas de ellos? ¿Cómo lograron identificar la trama? Lo del Trema desde un principio, desde que fueron incautados los teléfonos de Ramiro N. y de Jorge Armando N., y a partir de estas entrevistas que se hicieron con las detenciones de Samuel, el director de vinculación del Ayuntamiento de Uruapan, en los mismos comentarios y expresiones de él, aparte de la revisión de sus telefonías y conversaciones, pues él tenía esa comunicación con Josué N., alias el viejito, a quien le pasaba el reporte, las capturas inclusive, capturas de las indicaciones que se bajaban en el grupo de WhatsApp del Ayuntamiento de Uruapan, y es como ponían en alerta y se le informaba a Jorge Armando de el actuar, los recorridos, el retraso que se traía dentro de la Casa de la Cultura antes de salir a la plaza principal de Uruapan al encendido de velas de este evento que se realiza cada año el 1 de noviembre.
Se había dicho que se detuvo, pero ya no sé si la palabra es correcta, a la secretaria particular de Carlos Manso. ¿Se detuvo y se liberó o se llamó a comparecer? ¿Qué fue lo que pasó con ella, con Se Yesenia llamó a Méndez? comparecer, Carmen, y se detuvo a Samuel N. Ahí se generó esa confusión, pero fue una detención de Samuel N. y llamó a comparecer a Yesenia Ujú, para hacer una entrevista, como lo hemos hecho con otros 10 funcionarios que se les ha convocado para pues ampliar la información de lo que se suscitó un día antes o el mismo día del evento del 1 de noviembre y posterior a algunos datos que sean de relevancia. Todos han contribuido, han aportado información, hay otros que desconocían de las circunstancias de algún hecho relevante, y la verdad es que pues a quienes se les ha citado o solicitado comparecer pues lo han hecho sin mayores dificultades, también como el caso de Yesenia, que fue en la misma circunstancia, aunque la entrevista con ella fue un poco de más tiempo, nos llevó más tiempo que los demás. y la confusión fue que se había detenido, pero ya no fue detenida, sino llamada a comparecer. No, fue llamada a comparecer y ella salió el mismo viernes en la mañana. También nos compartió información de los celulares del grupo de WhatsApp del ayuntamiento, que es donde se bajaban las indicaciones sobre el minuto a minuto de las actividades a realizar el 1 de noviembre por parte del alcalde y en este caso pues toda la logística que organiza el ayuntamiento. Carlos Torres Piña, fiscal del Estado de Michoacán, en este momento de la mañana tienen claro el móvil de este asesinato. Como lo hemos informado, Carmen, esta investigación no ha desechado ninguna línea porque debemos de atender, como bien lo decías tú, la exigencia social del país está centrada en los avances que tengan de esta investigación. Ahorita tenemos el vínculo de quien informaba desde adentro, que es estos personajes que te menciono, Alic, en este caso Jorge Armando N. Hay un par de declaraciones que se tienen también en la carpeta sobre la posible relación de Jorge Armando N. Con algunos otros actores que le hayan solicitado el favor, como lo mencionó el secretario Omar, que es de los R. Hasta este momento tenemos este seguimiento, decirte que también hemos logrado ya la extracción judicial de toda la información de los 4 dispositivos de Jorge Armando N., así como de su laptop y de las memorias, entre ellos un disco duro, donde nos arroja bastante información de, pues en este caso, la estructura que opera en esa región y los vínculos que se tienen. En días pasados también se detuvo a Baruch N., alias El Caos, quien era encargado de robo de vehículos, pero además también era quien realizaba algunas acciones de tipo de sicarios, digámoslo así, en la propia estructura que encabezaba el licenciado Jorge Armando N. Pues si todo esto se confirma y judicialmente se demuestran las presunciones que se tienen respecto a estos personajes, pues literalmente, fiscal, durmiendo con el enemigo. Si esto se termina de confirmar judicialmente, pues querría decir que dentro de la propia estructura del ayuntamiento que encabezaba Carlos Manso, pues estaba alguien que operaba en su contra, que estaba infiltrado, por decirlo suavemente. Así, Carmen, lamentablemente, como bien lo señalan en las entrevistas de Josué N. y del propio Samuel, pues 15 días antes conocían del hecho, pues ellos pudieron haber avisado si querían ellos coadyuvar desde antes en alguna situación, pero bueno, fueron parte de la estrategia y compartían la información del minuto a minuto de lo que pasaba previo a que el alcalde saliera a la plaza, tanto dentro de la Casa de la Cultura como el retraso que se tenía para salir al encendido de velas, y todo esto está ahí en la información que se tiene de metadatos, aparte también del grupo de Trema, donde el IC bajaba la información a los operadores, en este caso a los que iban a ejecutar el hecho, tanto Víctor Manuel, que pierde la vida en el lugar, y Fernando, que era el otro joven que estaba en el cuadro de la ciudad, pues para realizar esta actividad programada. Fernando, como lo mencionamos, Fernando apareció sin vida
10 días después, el 10 de noviembre, junto con Ramiro N., en la carretera que está a la altura de Capacuaro, también del municipio de Uruapan, quienes fueron también parte de la operación y las actividades sobre este hecho lamentable del 1 de noviembre. Carlos Torres Piña, fiscal, dijiste al paso que perdió la vida el asesino material. En este momento de la mañana, ¿qué nos podrías informar, fiscal, sobre esa muerte en particular? Todos nos sorprendimos de que fue pues acribillado, que bueno, fue accionada el arma para quitar, pues se le quitó la vida de esta manera cuando ya estaba, digámoslo así, sometido, que no habría razón alguna para matarlo. Sí, es parte de la investigación del homicidio extrajudicial. ¿En qué punto Y van? aparte también de la omisión por comisión de los escoltas. En los videos se aprecia que Víctor Manuel ya estaba sometido, y en las entrevistas de uno de los escoltas hace referencia que entre la situación de lo que se vivía en ese momento y la presión que se tenía por estos hechos, accionó una arma en contra de Víctor Manuel. Ya en los exámenes periciales, pues la arma que se acciona es la misma con la que ejecutan al alcalde Carlos Manso, y a una altura muy cercana de la espalda, nuca de Víctor Manuel, donde pierde la vida en ese lugar. 7 de los 8 escoltas pues ya están detenidos por omisión, y también por este posible hecho de homicidio extrajudicial. Uno está, pues no lo hemos podido localizar, que era el coordinador de los escoltas. Hemos podido ahí colaboración de algunas autoridades vecinas, por si se da con el paradero, pues puedan ayudarnos también a encontrarlo. Carlos Torres Piña, fiscal, estaremos al pendiente de las actualizaciones sobre este caso que, como hemos aquí dicho y es obvio, ha pues sacudido a la sociedad mexicana por mil razones. Déjame preguntar de otros asuntos, en este caso lo que se supo la noche del sábado allá en Michoacán. ¿Qué podrías informar, fiscal, sobre esto que se difundió ampliamente, una imagen pues en donde se ve que René Valencia, fundador o líder de la Asociación Revolución Social, que también fue candidato a la presidencia municipal de Morelia, pues fue aparentemente víctima de un ataque armado la noche del sábado allá en Jarácuaro, cerca de Pátzcuaro. ¿Qué se sabe al respecto de este tema? Él se narró en un brevísimo video, iba con alguien y ellos iban hablando de algo que estaban identificando como un ataque en su contra. ¿Qué ocurrió el sábado por la noche? ¿Qué información se tiene al respecto? Claro que sí, Carmen. Comentarte que de acuerdo a las investigaciones que se han desprendido de este hecho, decirte que ellos venían en este caso de la costa michoacana hacia Morelia, y fueron al municipio de Erongarícuaro a visitar a un familiar, un tema ahí personal, y ya saliendo de Erongarícuaro hacia Morelia, a cierta altura de la carretera, en este tramo de Erongarícuaro-Pátzcuaro, fueron alcanzados y perseguidos por algunos vehículos que al parecer traían algunas armas de fuego, porque señalan que hubo detonaciones. Posteriormente de esta situación, ellos se refugian en una comunidad que se llama Jarácuaro, que es una comunidad de autogobierno. Hasta ahí dejan de perseguirlos estas personas y ellos se ocultan ahí en esta comunidad, abandonan el vehículo, se esconden en la maleza de esta comunidad que está ahí alrededor, y posteriormente se logra ubicarlos a través de Sedena, Guardia Civil y Guardia Nacional, en donde se les da la atención, el apoyo para sacarlos de la localidad. Ya el vehículo en el que ellos viajaban fue trasladado por una grúa y tenía un par de impactos, uno en la carrocería y uno en las llantas. Esto puede darse como un tema de que pudieron haber sido confundidos, o alguna acción que ya se desprenderá en base a las investigaciones que se tienen. Ellos cuentan con, en este caso, escoltas de la Federación. Por las actividades que ellos han realizado, han solicitado este apoyo desde hace años, y él contaba con 2 escoltas al momento de estos hechos, mismos que ya fueron a declarar a la Fiscalía,
y estamos en la ampliación de la información para seguir con la investigación sobre esta situación. No se sabe entonces al momento si fueron confundidos o fue un ataque directo. De eso no se puede hablar porque no se sabe. Eso es lo que se tiene dentro de la información sobre los escoltas. Ellos hacen referencia a que ellos sí fueron alcanzados por estas personas, fueron desarmados y posteriormente liberados, pero también les regresaron sus armas. El Es parte de hermano... la información que... Sí. ¿Sí? No, que la información... Perdón, ¿cómo la idea? Sí, la información es la información que tenemos tanto de las entrevistas de los escoltas como la aportación de René Valencia. René, bueno, en el caso del hermano de René Valencia, Guillermo Memo Valencia, que es el dirigente del PRI en Michoacán, y diputado local también. Y diputado local, ¿no? Fue quien difundió en redes sociales este hecho y dijo que, bueno, que había sido una agresión y que ya había quedado bajo resguardo de la Defensa Nacional. En este momento, la seguridad de René Valencia, líder de la Asociación Revolución Social, ¿está en manos de la Defensa Nacional? Sí, se les ha brindado el apoyo por parte de las fuerzas federales y de las autoridades locales para cualquier situación adicional, aunque ellos cuentan con escoltas, en este caso de las autoridades federales, que se asignan ante ciertas actividades que generan algunos liderazgos, en este caso como periodistas, hermanos, y en este caso ellos cuentan con protección federal. Un asunto para esclarecer la cuestión de René Valencia sobre, pregunto si la Asociación Revolución Social está o no relacionada con Carlos Manzo, de quien hablamos hace un momento, el caso de Carlos Manzo. Se publicó que esta Asociación Revolución Social fue fundada por el exalcalde Carlos Manzo. Nosotros teníamos una versión distinta. ¿Tendrías el dato, fiscal? Bueno, la fundación de Revolución Social realmente es por los hermanos René y Memo Valencia. Ellos son los que inician con estas actividades. Más bien ellos hacen referencia que hace muchos años coincidieron en el Frente Juvenil Revolucionario, tanto Memo como Carlos. Hacen referencia ya a hace tiempo. O sea, coincidieron hace años en ese frente priista con Manzo y él. Pero eso no significa que ahorita estén relacionados directamente bueno, en fin, ya Carlos Manzo fue asesinado, No, pero quedó esa duda de si estaba o no como fundador no. de Asociación Revolución Social Carlos Manzo o no. Vínculo, por lo que se sabe, un vínculo en cuanto a la actividad política, digamos, pero en años pasados, pues habían coincidido, parte de las declaraciones que ellos informan, habían coincidido en el Frente Juvenil Revolucionario, donde tenían una estrecha relación entre Memo y Carlos Manzo. Uh-huh. Bueno, y en este momento estaban, bueno, cada uno con lo suyo, pero pues obviamente viviendo en Michoacán y conociéndose con algún tipo de vínculo en este caso. Pues, fiscal, te aprecio mucho que nos tomes la comunicación y seguiremos en contacto. Desde luego el caso Carlos Manzo y en general, ¿qué podríamos decir del estado de Michoacán en estos momentos? Una vez que se echó a andar el Plan Michoacán, ya se ha hablado de los recursos económicos que se han destinado para el Plan Michoacán. La secretaria del Bienestar informó de 1.326.000 personas que reciben algún tipo de programa en Michoacán y demás cuestiones que se han destinado para este propósito. En materia de seguridad, bueno, pues estamos siempre con un panorama muy complejo, fiscal. Sí, nuestra entidad es compleja, tiene una dinámica pues, muy variada en estos temas de seguridad. Comentarte que a partir de que inicia este plan Michoacán, sí se ha visto la reducción considerable en ciertos delitos, como el tema del homicidio doloso, que ha bajado sustancialmente, sobre todo en el mes de noviembre y diciembre, a cifras que no se tenían en los últimos 10 años. Por supuesto, también otro tipo de delitos de alto impacto, como es el robo de vehículos a tractocamiones, robo a casas, habitaciones. Todo esto ha reducido sustancialmente de noviembre a la fecha. La verdad es que yo agradezco mucho el apoyo ahí del secretario Omar García Harfuch y de las Fuerzas Federales de la Marina, porque ha habido una estrecha comunicación en tareas diversas, tanto en la prevención como en la persecución del delito. Y pues el avance que se tiene, pues
tenemos que continuar en esta misma lógica a corto, a mediano y a largo plazo, pues para que la percepción también pueda ir cambiando. Sabemos que los avances que pueda haber en materia de seguridad, cuando pasan hechos relevantes, mediáticos, pues la percepción entendemos que puede seguir siendo la misma, aunque los delitos estadísticamente bajen. Pero es parte del trabajo coordinado que tenemos que hacer los tres órdenes de gobierno, Carmen, y no bajar la guardia en absoluto. Pues estaremos en contacto, Carlos Torres Piña, para seguir cerca lo que pasa siempre en Michoacán. Gracias por tomar la comunicación y buenos días. Claro que sí, Carmen. Buen día. Hasta luego. Buenos días al fiscal de Michoacán. Pues esto, que las autoridades federales y estatales detuvieron a Samuel N., exdirector de Relaciones Públicas y Protocolo del Ayuntamiento de Uruapan, y a Josué Elogio, alias Viejito, presuntamente implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Esto que ocurrió el 1 de noviembre de 2025. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5548 82 88 22. 5548 82 88 22. Incluye tu